Bien, el día de hoy vamos a trabajar la estructura del cuerpo humano. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el ADN de la naturaleza y el día de hoy vamos a ver cómo está compuesto nuestro cuerpo, cómo es la estructura de él a través del plano, a través de los ejes de movimiento, a través de los movimientos. No vamos a ver como órganos y eso, sino como el mismo cuerpo completo. Entonces, en la estructura del cuerpo humano, por lo general, usted siempre cuando les pregunta cómo está estructurado nuestro cuerpo, te van a decir, bueno, tenemos una cabeza, un tronco, extremidades, tenemos miembros superiores, miembros inferiores, y así es como ustedes van a estructurar a su cuerpo. Pero ustedes de repente no conozcan a detalle cómo se divide ese cuerpo, un eje transversal, no sagital, y entonces por eso es que antes de empezar a estudiar la estructura completa del cuerpo humano es necesario que ustedes comprendan un poco más cómo es estructurado dentro de un plano. Bien, eh, los planos de orientación en el cuerpo humano existen tres planos que ustedes pueden decir que son planos imaginarios tradicionales, que corresponden a tres dimensiones de espacio que son perpendiculares entre sí. Si consideramos el cuerpo humano en posición erguida con los brazos rectos a lo largo de los costados y los pies unidos, podemos dividirlos en tres planos. Podemos dividir el plano sagital, ustedes ven el rosado como plano sagital, ustedes van a dividir ese plano, ustedes van a poner si izquierda o derecha, ¿verdad? Entonces podemos dividir el plano coronal, que es el plano este, que ustedes van a decir la parte de atrás o la parte de adelante. Y el plano transversal que corta el cuerpo en dos, el transversal, uno arriba y el otro abajo. Es importante que ustedes conozcan esto porque cuando ustedes van a trabajar, el día en que ustedes quieren estudiar carreras científicas, ya sea en medicina, fisiología, el derecho, creo que en criminalística, ustedes le van a hablar de todos estos planos, cómo está estructurado este plano del cuerpo. Entonces, está bien, es imaginario, porque usted va a decir, bueno, la mitad de este corte va a decir que derecho e izquierdo, pero usted no sabe que ese es un plano sagital. Entonces usted dice, bueno, el cuerpo está partido a la mitad. Entonces usted dice que el plano es transversal, arriba y abajo. Y cuando usted divide el cuerpo por la mitad, pero de una parte atrás y hacia adelante, entonces el plano coronal. Vamos a empezar con el plano sagital o anterior o posterior, o antero-posterior. Este es el plano que usted le estaba diciendo, que usted dice que usted puede dividir este cuerpo, el cuerpo humano, en izquierda o derecho. Entonces, es la parte superior dividiendo el cuerpo en mitad, de derecho a izquierda. Entonces, cuando el cuerpo usted lo divide de una forma imaginaria, usted puede decir que la parte derecha o parte izquierda del plano sagital, entonces usted se imagina cómo está dividido el cuerpo, porque usted necesita tener información de cómo el cuerpo está segmentado de una forma sagital. Entonces, este es uno de los planos que lo rige el cuerpo humano. Viene otro que es el plano frontal o lateral, es el que le decía, en donde usted ya no va a hablar de izquierda y derecha, va a hablar entonces de frente o atrás, o anterior o posterior. Entonces, el cuerpo allí se está dividiendo. Mira cómo está dividido el cuerpo. Usted va a ver que nosotros nos podemos, en el cuerpo humano se puede dividir y podemos hablar de la parte de atrás o la parte de adelante, o la parte anterior y la parte posterior. Por eso es que eso va formando un ángulo recto perpendicular. Entonces, cuando se habla del plano transversal o horizontal, es cuando el cuerpo es dividido casi a la mitad. Ahí, bueno, ahí no están hablando de los ejes, están hablando de un plano transversal y es un plano que pasa a través del cuerpo y lo divide en dos mitades, como le decía, superior o canal e inferior o caudal. Pero también podemos decir, bueno, la mitad de arriba, la mitad de abajo, que siempre nosotros por lo general nos dice que lo que decimos es arriba y abajo. Y también siempre hemos dicho que la mitad de nuestro cuerpo es el ombligo.
Por eso le dicen muchas veces que cuál es la mitad, el ombligo de la semana es miércoles, porque parte de que dice que el cuerpo humano debe dividirse por donde está el ombligo. Entonces eso habría que medirlo para ver si usted divide el cuerpo, está en el lugar correcto, que el ombligo, del ombligo hacia la cabeza es la misma distancia que del ombligo hacia los pies. Entonces, al dividir el cuerpo así, usted está atravesando un plano transversal horizontal. Entonces, cuando hablamos de planos, es importante que conozcan estos tres planos: el plano sagital, el plano frontal lateral y el plano transversal. Porque cuando usted va a hablar en medicina, va a hablar en criminalística, va a hacer una necropsia, usted siempre van a utilizar cómo tiene que dividir el cuerpo, cómo usted lo divide. Entonces, usted necesita saber cómo está estructurado el cuerpo humano. Entonces, hay muchos casos en que bueno, que estas personas que estudian esto siempre van a referirse a los planos de la estructura del cuerpo humano. Y es bueno conocer cuáles son esos planos. Entonces, después de los planos vienen los que se llaman los ejes de movimiento, cómo la persona puede tener un movimiento. Dice que los ejes en el ser humano pueden ser conceptualizados como líneas imaginarias, igual que los planos, que atraviesan el cuerpo y nos ayudan a describir y comprender mejor la ejecución de los movimientos. Esto puede ser ubicado en tres secciones. Acuérdense que los planos eran sagital, frontal y transversal. Entonces les decía que el sagital izquierda-derecha, frontal, frente va adelante hacia atrás, y transversal, que divide el cuerpo en dos mitades. Entonces, en los ejes de movimiento tenemos el eje cefalocaudal. Dice que ese eje es el más largo del cuerpo. Ya no estamos hablando del plano, estamos hablando del eje. Dice que es el más largo del cuerpo y se presenta como una línea imaginaria que va desde la vértebra cervical al centro de la superficie de apoyo, formado por los pies y ubicado perpendicularmente al plano horizontal. Entonces, el eje es este que está aquí arriba, que dice cefalocaudal. Bueno, el eje es el que va desde allí al centro. Entonces, que esa es una línea imaginaria. No es el que divide, sino una línea imaginaria en la cual usted va a entrar desde la cabeza, donde tiene el cráneo, pasa por la vértebra y llega en el centro de los pies, formado por los pies. Entonces, es para ver el movimiento, cómo puede generar ese movimiento el ser humano. Viene el eje anterior-posterior, es una línea perpendicular del tórax, plano frontal, que lo atraviesa de adelante hacia atrás. O sea, aquí en el centro, donde se da la parte transversal, donde está la parte donde se da el plano transversal, hay una línea de adelante hacia atrás, atraviesa el cuerpo humano. Entonces ese es anterior y posterior. No es el que divide. No confundamos el eje con respecto al plano. El plano es el que divide. El eje es el punto o una línea nada más perpendicular que atraviesa en el centro donde está la parte del eje, parte tórax frontal, y lo atraviesa, el que atraviesa el cuerpo, el eje que atraviesa el cuerpo. Entonces, cuando ustedes estaban hablando aquí, para que no confunda, aquí está el plano sagital, divide el cuerpo en mitad derecha e izquierda. Cuando hablamos de frontal, divide el cuerpo en mitad anterior o posterior. Cuando hablamos transversal, divide el cuerpo en la parte de arriba, parte de abajo. Entonces, cuando hablamos de los ejes, podemos hablar delantero o posterior, que entonces es que dirige distante hacia atrás y en perpendicular, plano o frontal, o sea que está en la mitad del cráneo, es el eje cefalocaudal, en la cual hay una línea imaginaria en el centro de la cabeza y atraviesa el cuerpo por todo el centro, por toda la vértebra y llega hasta los pies. Entonces, el eje anterior-posterior es el que atraviesa el cuerpo en el centro donde se da el plano transversal y entonces va a ser perpendicular, que atraviese adelante o hacia atrás, adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Entonces, otro de los ejes es el eje transversal. Es una línea imaginaria que atraviesa de lado a lado en forma perpendicular al plano sagital. Entonces, ese eje vertical es donde ustedes ven, donde está el eje vertical, es el que está aquí en la parte
en la imagen de la parte derecha, ustedes van a ver el eje vertical, transversal, perdón, en donde es una línea imaginaria que atraviesa de lado a lado en forma perpendicular al plano sagital. ¿Y cuál es el plano sagital? Este que está aquí, el eje transversal es este que está aquí a la izquierda, perdón, es el que va a dividir aquí y usted va a ver que está el lado derecho y el lado izquierdo y el eje va a atravesar, el eje atraviesa en la parte donde se da el plano transversal. Eso va del brazo al otro brazo. Por decir, usted tiene los brazos izquierda, derecha, y este va a atravesar donde está la parte del brazo, o sea, del cuerpo, y atraviesa hacia el otro lado. Ese es un eje transversal. Ahora venimos con los movimientos. Dice que existen varios principios que sirven al escribir el movimiento con base en los planos y ejes. Usted puede hacer diferentes movimientos y eje correspondiente. Un movimiento rotatorio de un segmento del cuerpo se da a cabo de un plano y alrededor de un eje. Por eso es que es bueno conocer qué movimiento yo puedo realizar. Porque si usted realiza un movimiento brusco, usted lo que va a tener es una lesión en el cuerpo. Entonces, en vez de, porque por lo general eso se hace en los ejercicios físicos, quiero hacer unos movimientos, pero si usted donde hace un movimiento en falso, usted puede sufrir una lesión. Entonces, en vez de ayudar a su cuerpo, usted lo que va es perjudicar. ¿Por qué? Porque usted desconoce cuál es el movimiento del cuerpo, cuál es el eje del cuerpo, cuál es el plano y qué movimiento yo puedo producir en ese, como está la posición del cuerpo. Entonces, los movimientos del cuerpo se producen en las articulaciones. Cada eje es perpendicular al plano en el cual ocurre el movimiento. Entre los movimientos podemos mencionar está la flexión, la extensión, la abducción, aducción y circunducción. Entonces, que esos ejes que están allí, usted puede hacer los movimientos. ¿Dónde usted ve esos movimientos? Esos movimientos usted lo va a ver cuando van a hacer algún calentamiento físico. ¿Qué movimiento puedo hacer yo? Entonces, al hacer ese movimiento, usted tiene que saber qué flexión, que yo puedo hacer en la flexión, en la extensión. Entonces, yo necesito saber por sí cuál es el movimiento que yo deseo generar. Entonces, al saber dónde queda el eje los ejes, dónde dónde queda el plano, yo puedo fácil de una vez hacer qué movimiento puedo yo realizar. Yo puedo hacer un movimiento de cadera, cómo está en mi cuerpo ahorita mismo, mi eje ahorita mismo, en, en todo completo, cómo está estructurado. Entonces, para poder yo hacer los ejercicios. Entonces, cuando usted ya tiene conocimiento de cómo voy a hacer el ejercicio, usted puede ejecutar los movimientos que se realizan en ese ejercicio. Entonces, usted tiene que saber cómo está estructurado el cuerpo humano para poder realizar cualquier ejercicio físico que usted necesita hacer. Por eso que es importante aquí, en la estructura del cuerpo, aquí en estos planos, cómo nosotros estamos, cómo está estructurado todo el cuerpo humano, donde cómo yo me divido en izquierda y derecha. Entonces, hay movimientos, por lo menos aquí, que usted puede ejecutar en el cuerpo humano. Usted puede ejecutar movimientos transversales, movimientos, porque ya usted conoce qué movimiento debo hacer. Entonces, por eso le decía que, y también, eh, con respecto a eso, usted también en la parte de eso sagital, usted le puede decir, bueno, qué órganos yo tengo en la parte derecha, qué órganos yo tengo en la parte izquierda. Entonces, yo también puedo estudiar la parte de los órganos que intervienen dentro de un plano sagital o antero-posterior. Yo puedo decir, bueno, en la parte del órgano derecho, yo tengo los mismos órganos que en la parte del órgano izquierdo. Entonces, entonces, ¿es cierto o es falso? ¿No? ¿Es cierto o es falso que yo tengo los mismos órganos en la parte derecha y los mismos órganos en la parte izquierda? Porque supuestamente me estoy dividiendo en un eje sagital en donde el cuerpo queda dividido en dos mitades, derecha e izquierda. Claro que no es cierto. Está bien, nosotros tenemos dos ojos, excelente, dos ojos, queda uno izquierdo, uno derecho. Nosotros tenemos eh, esto,
Queremos esto, que tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 pulmones, 2 riñones, pero no tenemos 2 corazones, ¿verdad? Entonces, usted no tiene un corazón en la izquierda y un corazón en la derecha. Entonces, por eso es bueno conocer la parte esta, porque el eje, el plano sagital no va a dividir el corazón por la mitad, porque ese no es la mitad de derecha e izquierda, no va a ser 2 mitades, porque va a quedar más a la izquierda que a la derecha, entonces su cuerpo no va a dividir el corazón en 2 mitades, igual también que el hígado, usted nada más tiene un solo hígado. Entonces, ustedes van a ver, se van dando cuenta de que los planos, los órganos que están en ese plano, o sea, están, no son lo mismo. A pesar que el cerebro, usted lo puede dividir, parece que el cerebro hay 2 partes, inferior y superior. Entonces, ¿qué maneja la parte del cerebro? Entonces, ahí sí el cerebro queda dividido en 2, pero no el corazón y no el hígado. Entonces, está dando cuenta de que los órganos no van a quedar completamente bien distribuidos en ese plano. Entonces, cuando tenemos el plano frontal o lateral, entonces también ocurre lo mismo, porque usted le van a dividir el cuerpo en la parte anterior y posterior. Igual, qué órganos van a quedar la parte de atrás y qué órganos van a quedar en la parte de adelante, perdón. Entonces, te dando cuenta que es importante conocer, porque cuando le están hablando términos, bueno, en la parte frontal lateral ya usted sabe qué parte están hablando. Estamos hablando de la parte anterior y posterior, ¿no? Del plano, ya usted sabe qué órganos están allí presentes. Entonces, cuando hablamos de plano transversal o horizontal, pasa lo mismo. La mayoría de los órganos están de la parte de arriba, porque usted va a hablar ahí de 2 mitades, una inferior, dice superior o craneal, una inferior o caudal. Entonces está hablando de 2 mitades. Entonces yo me refería a que, bueno, la parte de arriba, cuando hago el plano transversal, casi la mayoría, o si no es por decir, todos los órganos están para la parte de arriba. Entonces, ¿qué órgano me queda para abajo? Donde se hace el corte transversal. Muy poco. Y si estamos hablando solamente de estructuras del cuerpo humano, que si los pies, algunos músculos, los dedos de las manos y otros órganos más del sistema reproductor que pueden quedar debajo de ese plano transversal. Entonces, al decir, bueno, dentro de ese contexto de un plano transversal, ¿qué órganos yo tengo por encima del plano transversal o qué órganos tengo en la parte superior craneal y qué órganos tengo en la parte inferior caudal? Entonces, usted ya sabe qué órganos están presentes. O también puede decir qué funcionan hacen esos órganos en la parte inferior caudal o qué funcionan hacen esos órganos en la parte superior craneal. A veces también, mira, y eso no es algo complicado, algo sencillito como esto. A veces los movimientos rotatorios que hacen los bailarines, te ven esos movimientos, cómo ellos giran, porque ellos ya ellos saben cómo hacer esos movimientos, a la cual ellos, tanta práctica, al final ellos lo pueden hacer. Entonces, todos esos movimientos tratan de tener un equilibrio en el cuerpo. Entonces, para tener un equilibrio en el cuerpo, realizan todos esos movimientos y a ellos no les pasan nada. Pero si usted no mantiene ese equilibrio, no lo permite hacer, entonces usted va a sufrir cierta lesión en su cuerpo. Y por eso que es bueno que usted también, no es porque vayan a estudiar una carrera científica y que yo necesita saber que si dónde queda el plano transversal, sagital, cómo se da, qué órgano está eso, igual también usted lo puede saber para hacer ciertos movimientos después. Entonces, cuando hablamos de los planos, ya hablamos del plano, ahora vamos a hablar de los ejes, que es cómo se comportan los ejes de movimiento, que también son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias. Si yo atravieso una persona de arriba hacia abajo, va a pasar por el cráneo y sale abajo, porque ya es una línea que está dividida. Es como decir, quiero dividir la Tierra en líneas imaginarias, entonces yo utilizo los paralelos y los meridianos. Entonces, al utilizar los paralelos y meridianos, yo estoy utilizando unas líneas imaginarias, no existen como tal, sino que el ser humano trata de
de imaginarse cómo estará la dividida de la parte, cuáles son los paralelos, dónde es la mitad de la Tierra. Entonces la mitad de la Tierra viene siendo el Ecuador, qué país está por encima del Ecuador, qué países están en el trópico de Cáncer, qué países están en el trópico de el otro trópico, y qué países están en la parte de los meridianos, meridiano de Greenwich, meridiano cero, qué países están para acá. Entonces es para conocer un poco más sobre la Tierra. Bueno, entonces también pasa lo mismo con el ser humano. Hay unas líneas imaginarias, ya vimos los planos, ahora vimos los ejes, pasa igualito. Si yo tengo un eje que viene del antero-posterior, ¿cómo se da ese eje? ¿Por dónde empieza y en dónde atraviesa ese eje? Entonces, cuando tengo el eje, el otro eje, que es el eje, el primero cefalocaudal, entonces ese eje, por dónde entra y por dónde sale. Después viene el antero-posterior, ese eje, cómo atraviesa el cuerpo o el centro. Parece mentira, y porque ustedes conocen, hay muchas personas que ven esta parte de la acupuntura. Mire, acupuntura, y ellos tienen bastante conocimiento de esto, a dónde ellos tienen que hacer esa inyección, dónde tienen que hacer esa acupuntura en la cual no puede afectar al cuerpo. O sea, ellos tienen un dominio más amplio acerca de esto, con tal de que ellos no puedan dañar al cuerpo. Entonces, yo he visto, para los comentarios, de busquen acupuntura, porque ellos tienen un lugar específico donde tienen que hacer la inyección de esa, o la puntura o el punto en el cuerpo en la cual no le sufran un dolor a la persona. Entonces, ellos conocen todas estas ramificaciones y cómo está compuesto el cuerpo. O sea, tienen que tener un conocimiento más amplio acerca de esos ejes, acerca de los planos. Entonces, el eje anterior-posterior es el que atraviesa en todo el centro, pero de atrás hacia adelante, en todo el centro del plano transversal. Entonces, es allí donde ese eje atraviesa con la parte de atrás, con la de adelante. Entonces, el otro eje, que es el eje transversal, es que atraviesa también en la parte donde está el plano transversal, pero en vez de atrás hacia adelante, que está aquí, que es el anterior posterior, este va a atravesar como de izquierda a derecha, en todo el cuerpo, en toda la mitad. Atraviesa el cuerpo en toda la mitad, pero de izquierda a derecha. Entonces, allí está esa línea imaginada sobre eje transversal. No es un corte, no es el corte, sino es el eje que atraviesa. Y acuérdense que les he dicho que los ejes son líneas imaginarias, igual que los planos que también son líneas imaginarias. Pero los ejes son los que atraviesan el cuerpo, mientras que los planos son los donde se corta, donde cortan el cuerpo en mitades, izquierda a derecha, de posterior a anterior, arriba abajo o inferior superior. Entonces, todo esto al final nos lleva a nosotros a pensar de que el cuerpo está estructurado de una forma no tanto complicada, sino segmentada, y en la cual podemos nosotros decir con, en base qué es lo que nosotros, el cuerpo, cómo lo tenemos. Entonces, conociendo todos los ejes, entonces es lo que digo yo de los movimientos. ¿Qué movimiento yo puedo hacer en el cuerpo humano que no me lesione? ¿Qué movimiento puedo hacer? Entonces viene, usted a veces lo va a poner y que bueno, háganme 20 flexiones. Entonces ya usted sabe cuáles son las flexiones, ¿ya? Entonces le hablan bueno, tienen que hacerme una extensión. Entonces ya usted sabe qué es lo que tienen que hacer con las extensiones. Hacia atrás, hacia adelante, el pie hacia atrás, hacia adelante. Entonces la posición del cuerpo, cómo usted va a hacer el movimiento, es que entonces usted puede generar en su cuerpo un movimiento que no sea brusco, un movimiento que usted le coloca satisfacción a su cuerpo. Pero donde usted haga un movimiento en falso, en la cual usted no tenga un estudio más profundo de qué movimiento puede hacer, entonces lo que le va a acarrear al final es una lesión corporal. Entonces el músculo ahí va a sufrir una lesión, y entonces usted va a tener, en vez de sentirse mejor, va a sentirse peor como estaba. Entonces por eso es que es bueno conocer un movimiento rotatorio, sea angular de un segmento del cuerpo, sea a cabo de un plano y alrededor de un eje.
Así que usted debe tener conocimiento para poder hacer ese movimiento, conocimiento, bueno, de los ejes y tener conocimiento de los planos. Entonces, todos estos movimientos del cuerpo humano ayudan a comprender un poco más la estructura del cuerpo, porque no es conocer, bueno, el cuerpo está estructurado de una forma, solamente tiene órganos, tiene tejido, tiene sistemas, y ya, hasta ahí yo conozco todo el cuerpo humano. Usted también tiene que conocer la parte esta estructural de los planos y de los ejes y de los movimientos que el cuerpo puede realizar. Entonces, al conocer ya un poco movimiento de esto, entonces usted puede decir, bueno, yo puedo hacer estos movimientos en base a esto, porque ya yo tengo un poco de conocimiento acerca de esto. Y también usted lo puede hacer conociendo esto, qué órganos pueden quedar en la parte derecha, qué órganos quedan en la parte izquierda, porque ya usted dividió en una línea imaginaria un plano sagital. Igual también puede decir que al ser un plano, al dividir el cuerpo en un plano transversal, sabe qué órganos están arriba y qué órganos están abajo y cómo funcionan esos órganos, cómo funcionan esos tejidos. Asimismo es cuando entonces tiene un plano frontal, anterior o posterior también, para ver qué estructuras del cuerpo están en la parte de atrás, qué estructura en la parte de adelante. Por lo menos en el cerebro humano usted puede tener un corte transversal, usted puede tener un corte sagital y un corte frontal o antero-posterior. Usted al tener corte, usted va a ver que el cerebro va a quedar segmentado en 4 partes, igualita, para ser mentira, pero eso solamente se da arriba en la cabeza. Hacer ese corte o ese plano, usted se da cuenta que el cerebro va a quedar dividido en 4 partes. Entonces, en cada parte, el cerebro va a manejar una información diferente. Creo que sería el único órgano, me considero que cuando haces un corte o haces plano es el único órgano en el cual usted va a dividir y va a encontrar que va a encontrar 4 mitades casi iguales. Y es ahí donde usted puede, ahí donde muchos científicos se han puesto a estudiar qué, qué movimiento o qué característica, no, qué movimiento regula la parte del cerebro, en qué parte, o qué, si hay partes, si hay sentimientos, si hay movimiento, si hay funciones. Entonces, ¿qué es lo que regula toda esa parte del cerebro? Porque no es la misma. La parte de adelante, la de la mitad, izquierda, derecha del cerebro, no realiza las mismas funciones, no permite que se realicen los mismos movimientos. Cada parte ahí regula algunas funciones. Que si la parte izquierda del cerebro, al final la parte izquierda va a regular ciertas funciones que usted realiza. Entonces, en la parte derecha también va a regular otras funciones diferentes en las cuales usted realiza. Entonces, por eso que el cerebro es un poco complicado de estudiar porque él regula muchas funciones de su cuerpo y es donde está el sistema nervioso central, el cual regula todos los movimientos, regula todas las funciones y entonces cada parte de ese cerebro va a regular cada cosa. Entonces, asimismo, también ustedes tienen que saber cuáles son los planos y qué movimiento yo debo realizar en base a los ejes y esos planos que ustedes realizan. Entonces, la estructura del cuerpo, para empezar a estudiar los órganos y sistemas, usted necesita primero conocer la división de su cuerpo. Y conociendo la división de su cuerpo, entonces usted puede ya al final ver qué órganos podemos encontrar en todos los sistemas que usted tiene, que uno tiene en el cuerpo humano. Porque es importante conocer primero el todo para ir poco a poco conociendo paso a paso lo demás. Entonces, y lo que ocurre aquí es que al final lo que quiero buscar con esta clase es que ustedes por lo menos se mentalicen o puedan describir cómo está estructurado el cuerpo humano sin hacer mención todavía de los órganos o los tejidos que lo forman. Bien, hay un taller, lo tomé parte del módulo, un taller sencillito, para empezar a empezar con lo que es el sistema los sistemas del cuerpo humano, los órganos. Entonces, ustedes van a buscar
en el internet van a buscar estos conceptos que están aquí. Los van a describir cada uno de ellos, qué significa cada concepto que está aquí, el significado de esos conceptos. Entonces, al final, cuando usted busca el significado de esos conceptos, ustedes van a ilustrarlo. Si le hablan de flexión, bueno, que flexión es un movimiento que hace tal, bueno, usted tiene que ponerme una imagen de ese movimiento. Cada uno de, bueno, usted lo busca en internet porque no creo que vaya a buscarlo en un diccionario, entonces usted va y lo define y al final entonces pone la imagen. Mire que ese taller es bien sencillo. Ese me olvidaba antes de terminar, que aquí en la estructura del cuerpo humano, el cuerpo tiene que estar de una forma extendida en una posición erguida con los brazos rectos o un brazo recto o acostado o a los lados para poder entonces dividir esos planos anatómicos. Porque una posición diferente, claro que no va a tener usted dividir estos tres planos anatómicos, porque usted no va a comprender para poder comprender mejor la ubicación que tienen esa estructura del cuerpo humano. Entonces usted tiene que estar de una forma erguida, ya sea con los brazos levantados o de una posición de los brazos pegados hacia los lados. Entonces, para poder entonces dominar lo que son las dimensiones de los espacios perpendiculares entre sí y los planos a los cuales está dividido. Si ustedes ven aquí, están los tres planos dividiendo el cuerpo humano. Y ahí ven ustedes también hasta los ejes. Entonces, cada eje es el que atraviesa el cuerpo y cada plano es el que lo divide o lo corta en dos mitades. Entonces, por eso es bueno conocer. Si yo vamos a suponer que esto es un muñeco que está aquí, ¿no? Esto es un muñeco, no una persona, y yo le atravieso un punto aquí que salga acá abajo, usted lo va a seguir moviendo y él se va a mover para todos lados. Entonces, igual, si yo tengo este eje que está aquí, el eje transversal, yo lo atravieso de adelante hacia atrás, igual también usted va a tener movimiento de ese cuerpo. Y si yo hago también que el eje atraviesa de izquierda a derecha por todo el centro donde está el plano transversal, también van a tener los movimientos. Hagan la prueba para que ustedes se den cuenta que atravesando un muñeco como este, entonces, o por decir un muñeco, y no una persona, ustedes se van a dar cuenta cómo está seccionado el cuerpo humano y cómo voy a conocer esos planos anatómicos que permite comprender una mejor ubicación de las estructuras que tiene el cuerpo en esos planos. Porque ubicando los planos, yo puedo decir qué estructuras puedo encontrar en ese plano o qué estructuras no están presentes en ese plano. Entonces, conociendo más los planos anatómicos, entonces yo voy a comprender un poco más acerca de la estructura y qué movimiento yo puedo hacer en el cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano siempre ha estado en estudio y lo estará haciendo porque la verdad no nos deja, a veces el cuerpo humano a veces cambia en algunas personas y eso debido a que ustedes se han dado cuenta de los siameses, ¿no? Cómo ellos están pegados totalmente uno con otro. Entonces, ahí yo no puedo ejecutar un plano anatómico. ¿Por qué? Porque a veces entre los siameses tienen órganos compartidos entre ellos. Y por eso que hacer la partición en plano de un siamés, al final no voy a tener yo una mejor ubicación o un mejor plano anatómico. ¿Por qué? Porque hay dos individuos pegados entre sí. Entonces ya esto de los siameses y lo demás son cosas que los investigadores se ponen a estudiar, que por qué, qué ha pasado para que el cuerpo humano no se haya estructurado de una forma correcta. ¿Y por qué no se ha estructurado de una forma correcta a través de los planos? Entonces se está dando cuenta y también
muchas personas, parece mentira, dice que a veces tienen mutaciones en los brazos, le sale más, unos dedos más que el otro, salen 6 dedos, otros dicen que salen con 2 pies. Todo ese tipo de cosas, estructuras que se mandan por malformaciones y eso, e igual cuando se hagan los planos no va a salir. ¿Por qué? Porque vas a tener estructuras diferentes. No hay una segmentación correcta en la parte de los planos anatómicos, porque hay estructuras que han sufrido ciertos cambios y que han habido mutaciones en esa estructura. Entonces no le vas a encontrar nunca el doble, una mitad igual, mitad y mitad, porque hay ciertas estructuras que van a variar y van a cambiar la estructura del cuerpo humano. Y por eso esto está en estudio todavía, todo lo que estaba yo diciendo sobre los siameses y personas que nacen con extremidades de más, nace con otros con extremidades de menos, entonces no va a tener siempre, como dicen, no sé qué va a ser no, yo no hablo de anormal, sino que el cuerpo humano es difícil a veces de estudiarlo porque se presentan ciertas anomalías en las cuales es bueno conocerlas. Entonces, es bueno conocer también que estos planos están presentes dentro del ser humano, dentro del cuerpo humano, para así tener yo una mejor comprensión. Miren, me parece mentira que también cuando se habla de la circulación, ustedes dibujan una circulación allí y van a ver que una parte de arteria, una parte de vena. Entonces vienen y dividen el dibujo de la circulación de la sangre, dividen uno con color rojo y uno con color azul. Bueno, eso tiene su explicación. Significa de que uno lleva la sangre oxigenada y el otro lleva la sangre desoxigenada, o sea que no tienes dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que la sangre llegue a los pulmones y vuelva a oxigenar esa sangre para que se repita el ciclo. Entonces, cuando usted ve el dibujo de la circulación sanguínea, va a encontrar esas características diferentes, en donde van a ver un color rojo y el otro azul, porque uno está cargado de oxígeno y el otro está cargado de dióxido de carbono. Y eso tiene una explicación. Entonces, y al dividir el cuerpo en dos mitades, en un plano sagital, yo puedo decir, bueno, en la parte derecha, resulta que en la parte, por decir, no es que sea así, en la parte derecha, entonces la sangre está oxigenada y en la parte izquierda la sangre entonces está desoxigenada o está cargada de dióxido de carbono, que esa es la sangre que va para el corazón. ¿Para qué puede hacer para los pulmones, para poder, porque llegue al corazón y el corazón entonces bombea la sangre oxigenada hacia el cuerpo. Entonces están viendo toda la relación que tiene ciertas estructuras dentro de la segmentación o dentro de los planos, porque aquí tenemos una mejor comprensión de las funciones que realiza nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros saber o tener o comprender cómo están esos planos segmentados, también podemos nosotros tener una comprensión cómo funciona cada una de las estructuras de nuestro cuerpo y en qué parte, si es por la parte anterior o posterior o la parte derecha e izquierda, o qué yo puedo hacer o qué no puedo hacer dentro de esa estructura. Cuando las personas le da derrame, que es cuando la persona pierde ciertos movimientos en el cuerpo, ellos pueden mover el brazo izquierdo, pero el derecho no. O sea, de una vez el doctor dice, bueno, la parte en el plano sagital resulta que ya todo lo que está a la derecha se distrofió o todas esas funciones dejaron de hacerse, perdió el movimiento. Cuando se habla de eso, porque él ya sabe que él está utilizando el plano sagital y está diciendo que la parte derecha perdió el movimiento a través por eso que le dio un derrame y que los movimientos de la izquierda van a funcionar correctamente. Entonces, por eso es importante conocer qué movimiento se genera, qué movimiento puedo hacer, cómo están divididos los ejes, cómo están divididos los planes y al final conocer cómo está estructurado un poco más el cuerpo humano sin haber dicho de qué estructura o qué órgano tiene el cuerpo, simple y sencillo, conocer cómo está dividido el cuerpo en planos, en ejes y cómo yo puedo hacer los movimientos conociendo esos planos y esos ejes. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Nosotros nos estaremos viendo el próximo sábado ya con los sistemas y órganos del ser humano, que
que es importante, claro, conocer todo lo que contiene, qué nos contiene nosotros por dentro. Entonces, yo los invito para que vayan revisando la plataforma y viendo las actividades que tienen allí, que pueden ir ya resolviendo, y entonces ya podemos ir preparando para otro parcial dentro de poco tiempo para que ustedes vayan viendo los temas que hemos abarcado en los últimos días, para que entonces vayan repasándolo.